estás? Muy buen día, tarde, noche. No sé cuándo vayas a escuchar esto. Lo único que quiero es saludarte este día y compartirte algo que he estado meditando en los días anteriores y que conforme van pasando las circunstancias también quisiera poder compartir mi experiencia contigo, que la finalidad es esta, que nos podamos ir conociendo y que podamos ir avanzando en nuestros propios temas. Recordándote que no todo lo que yo digo tiene que ser real en tu propia vida. Esta es mi experiencia bajo mis propias circunstancias y es de alguna manera la forma en la que yo puedo ver, imaginar y concretar mi vida de manera que esto me ayude a mí a poder avanzar. Quisiera poderte decir infinidad de cosas que he tenido que pasar a lo largo de la vida y cómo he podido avanzar en ellas, pero cada una tiene su temporada. Recientemente, en los últimos 2 años, he aprendido a ver la vida de una manera completamente diferente. Hace muchos años oía que alguien decía que la vida empezaba a los 40 años y la realidad es que me estoy dando cuenta que sí, que después de los 40 uno como que empieza a, a ver la vida de una manera completamente diferente. Cuando somos jóvenes, adolescentes, creemos que nada nos puede detener y nosotros simplemente avanzamos. Pero ya después de los 40 como que uno empieza a reflexionar, detenerse un poco, a meditar más en lo que uno hace, a veces no tanto, y recordando me he dado cuenta de algunas cosas que luego me gusta como meditar. Tomé algunas notas, voy a estar por aquí leyendo esas notas porque pues es mucho el contenido y no quiero realmente hacer un seminario de 3 días con esto. Quiero darte la pauta de que tú lo aterrices a tu propia vida y si algo te funciona, pues gracias a Dios y que lo puedas compartir con alguien si es que lo necesita. Eh, Primer punto importante que quiero recordar o decirte, primer punto que quiero compartirte este tiempo es una frase que hace un tiempo escuché de una líder en mi equipo, en mi negocio, y me llamó muchísimo la atención. Me da un poco de risa por la forma tan simple como lo dijo, pero es que es la verdad. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Y hablando de inteligencia emocional, pues quiero recordar lo que una líder dijo en mi negocio. Y decía que la inteligencia emocional es la capacidad de aguantar vara. Muy simple, ¿verdad? Pero profundizando, la realidad es que sí, la capacidad de aguantar, de caminar entre las circunstancias y de avanzar en nuestra propia vida, aun cuando es adverso, cuando hay tantas situaciones, realmente es admirable cómo algunas personas pueden salir. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi propia vida respecto a la inteligencia emocional? Bueno, déjame decirte que a lo largo de los años yo he caminado a través de las circunstancias, haciendo diferentes situaciones. Muchas veces ni siquiera sabía cómo ponerle nombre a esto, hasta que un día escuché de un conferencista a quien admiro y respeto, decía que la inteligencia emocional es clave para desarrollar cualquier negocio. Entonces a mí me empezó a interesar qué era la inteligencia emocional y yo me di cuenta que eso era algo que yo ya vivía de toda mi vida. Sin embargo, no lo había encontrado con ese término. Después descubrí la inteligencia comercial, después descubrí la inteligencia financiera, después descubrí la inteligencia relacional y dije, todo eso ya lo he practicado de alguna manera y tengo muchas áreas de oportunidad. No soy una persona que ya haya terminado con su vida, simplemente pues estoy aprendiendo y como cualquier otra persona cometo muchos errores, más de los que yo quisiera. Pero hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Quiero platicarte un ratito y brevemente lo que para mí es la inteligencia emocional o según pues lo que yo he ido
aprendiendo. Daniel Goleman tiene un libro que se llama así, Inteligencia Emocional. Y ese libro, si tú lo quieres leer, es extraordinario, te puede ayudar mucho. Yo te lo voy a resumir en esta frase, pero es un resumen del resumen del resumen, así pequeñísimo, porque explora muchas áreas. Es la capacidad, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar tus emociones. Y también comprender e influir positivamente en las emociones de las demás. Recuerda que si tú quieres hacer un negocio o estás haciendo un negocio, sobre todo de mercadeo en red, una de las cosas más importantes es el liderazgo, que es la influencia. Puedes tener o no el cargo, pero la influencia la vamos a tener sí o sí. Somos influencia de otras personas y otras personas son influencia de nosotros. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer, entender y gestionar tus emociones, también comprender e influir positivamente en las emociones de los demás para, o sea, esto tiene una finalidad, no solo comprenderlo, sino para tomar mejores decisiones, liderar con impacto y construir relaciones sólidas. Quiero compartirte 5 puntos esenciales de lo que yo considero más importante que podemos trabajar. No son todos, hay miles. Me gustaría que pudieras escribir en los comentarios o compartirme cuál es lo que tú has detectado como tu área fuerte de la inteligencia emocional. Entonces, solamente una charla podemos trabajar mucho más, pero hoy me sentí inspirado para compartirte sobre esto. Número 1, que yo quiero que compartas con alguien más, la autoconciencia. Saber qué sientes y por qué lo sientes antes de reaccionar. Esta capacidad que nosotros tenemos de tomar una decisión y de decir sí quiero esto, no quiero esto, pero entender por qué lo sientes, por qué si el día de hoy te sientes en estado de ánimo en el que te encuentres, porque esto es así. Hay que hacer una introspección y saber qué es lo que está pasando. Un líder emocionalmente inteligente se observa antes de actuar. Es decir, cuando nosotros estamos muy contentos, muy tristes, muy enojados, solemos tomar decisiones y no siempre son las mejores. Cuando te sientes muy emocionado, cuando te sientes muy triste o cuando te sientes muy enojado, tomamos decisiones no muy sabias. Voy a hablarte de mi caso personal. Soy una persona que cuando le toca manejar, que es todo el tiempo, una de mis formas de reaccionar muchas veces es ira cuando el otro conductor no está haciéndolo correctamente. Cuando hay una imprudencia al volante, eso me hace enojar un poco. Antes reaccionaba mucho hasta llegar a los golpes. Hoy ya no. Hoy trato de entender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y no reaccionar a esa agresión, que muchas veces ni siquiera es para mí. Simplemente la gente hace cosas y uno decide cómo hacerlo. Pero lo importante es que tú te conozcas, que sepas por qué sientes o percibes esa emoción dentro de ti. Aquí viene la otra ligada, que es el autocontrol. Yo lo conozco más como dominio propio. No se trata de que reprimas tus emociones, de decir, ay, no siento, no siento, no siento, no siento. No, no se trata de eso, sino de responder con inteligencia y con impulso. Reconoces esa emoción que está ahí y la dominas, la controlas. No se trata del hecho de reprimirle y decir, ya no voy a sentir felicidad, ni tristeza, ni enojo por nada. Aún a pesar de eso, tú y yo podemos habitar y relacionarnos con los demás, entendiendo que una vez que nos dominamos, entonces podemos influir mejor en las otras personas. Número 3, motivación interna. ¿Qué es la motivación interna? Es esa chispa que está dentro de ti, el dinamismo que hace que tú hagas las cosas. Yo, Alejandro, yo, estoy hablando de mí solamente. No soy una persona que requiera mucha motivación, que me tengan que dar una palmadita en la espalda o que me digan que eres campeón. A veces me pregunto de qué será campeón. La realidad es que no necesito mucho eso, porque dentro de mí hay como una chispa interna que me motiva a hacer las cosas. A veces esa motivación viene disfrazada de problemas, de situaciones, de enfermedades,
de circunstancias internas que nos hacen tomar la decisión de caminar hacia adelante. Pensemos en un ejemplo muy clásico. Tienes una situación económica que no es la más favorable. Tú sabes que hay que pagar cosas. ¿Qué vas a hacer respecto a eso? Automotivarte. Es decir, buscar el camino o las herramientas para salir de ese estado y buscar uno mejor. Esa es la motivación interna. El verdadero motor no es el dinero, sino el propósito, la visión y el compromiso personal. Es decir, lo que hacemos no lo hacemos solo por el dinero. 4, empatía. Yo le quiero llamar más un poco de compasión. Empatía es entender lo que otros sienten, crea confianza, conexión y lealtad en el equipo, en tu familia, en tu ambiente donde te estás desarrollando. La empatía es, muchas veces lo decimos, ponerte en el lugar de la otra persona. Con el tiempo he descubierto que la compasión es un poquito más efectiva o digamos lo más completa. ¿Por qué la compasión es más completa? Porque me hace ponerme en el lugar en donde está la otra persona. Alejandro Alcántara es una persona que generalmente asume que las personas alrededor entienden lo que yo quiero decir en todos los sentidos. Me gusta poner ejemplos muy prácticos. Si, por ejemplo, vamos a desarrollar un plan de trabajo y yo te lo digo así rápido, vamos a hacer esto y esto y esto. 4 puntos esenciales. Vamos a hacer una llamada, una cita, una prospección, un seguimiento. Y no te doy explicación de nada, yo asumo que tú entendiste perfectamente lo que significa y doy por hecho que lo vas a hacer. He tenido que aprender a comprender que no todos entienden las palabras, las acciones o los conceptos. Y la compasión me lleva a ponerme en la posición de la otra persona y empezar desde su lugar, no desde lo que yo sé. Y muchas veces como líderes olvidamos que las otras personas y nosotros mismos no tenemos las mismas capacidades, que mientras alguien es muy bueno para sonreír, a alguien como yo le puede costar mucho trabajo, que alguien es muy educado y tiene las palabras adecuadas para abrir una charla y otros nos cuesta trabajo. Sin embargo, cuando yo tengo compasión, yo me pongo en el lugar de la otra persona y empiezo desde ahí, desde lo que la persona entiende, siente y comprende, y lo voy llevando paso a paso hasta que podemos tener un camino de 2 vías de entendimiento. Entonces, la empatía es fundamental, comprender que la otra persona no es igual a ti y no tratarlo como un igual o menospreciarlo porque a lo mejor no entiende tu lenguaje. No todo el mundo entiende los lenguajes. Hace días, este video no sé si lo vaya a ver esta persona, ayer tuve una llamada con una persona, con un amigo, y le dije, estábamos tratando un tema ahí de un aparato, y entonces cuando ya no se logró hacer esta negociación, me dijo, yo no te quise advertir que no era un buen negocio porque pensé que lo ibas a tomar mal. Y yo le pregunté, ¿por qué lo tomaría mal? Si te llamé a ti es porque tu recomendación para mí era importante. Si tú me dices que no, yo lo hubiera tomado porque tú sabes más del hecho que yo. Y muchas veces asumimos esas cosas. Y muchas veces es porque no tenemos el conocimiento o la empatía adecuada para hablar. Entonces, la compasión nos ayuda a ponernos en el lugar del otro y comenzar desde ahí para llevarlos a un camino donde podamos ir juntos. Y después, número 5, vienen las habilidades sociales. Estas habilidades sociales tienen que ver con comunicar, escuchar, influir y resolver conflictos claves para crecer en tu equipo, en tu familia, en el entorno en el que tú te desarrollas. Comunicar. Realmente es bien complicado porque en México o los mexicanos hablamos español, pero no todos tenemos el mismo lenguaje. Hay palabras que algunas personas dicen, yo incluso decimos palabras diferentes en todos los sentidos. Te pongo un ejemplo. En este lenguaje común en Ciudad de México, en Monterrey, en Sonora, en Villahermosa, en cualquier lugar, Jalisco, utilizamos palabras diferentes.
Y lo que para ti puede estar bien, más o menos bien dicho, para otra persona en otro estado, no. Ahora piensa en un país de Latinoamérica. ¿Tú conoces más de alguna palabra que puede resultar un insulto para alguien en otro país? Aunque hablamos español, muchas veces no tenemos el mismo lenguaje. Y desarrollar una habilidad que se llama comunicar no es cosa sencilla. A veces nos lleva la vida entera poder comunicar. Yo estoy intentando, buscando comunicar cómo yo veo la vida desde mi perspectiva hacia contigo. Por eso es que nunca es ley, porque tu perspectiva puede ser diferente. Quiero poner otro ejemplo más, una figura que a mí se me hace fabulosa. Yo soy amante del café, estoy tomando café. Y muchas veces la gente me pregunta cuando no tienen la cultura del café, ¿cuál es el mejor café? Y yo podría poner por ley y decir, para mí el mejor café es el de Coatepec, Veracruz, en 1300 metros de altura sobre el nivel del mar. Y si es de especialidad, mejor. Pero esa es mi perspectiva. Mi respuesta siempre para esa pregunta es el café que a ti te gusta, como tú lo prefieres. No hay un mejor café. Hay gustos de café y cada uno tiene una perspectiva y una vida diferente, con experiencias, educación y contexto diferente. Esto es mi perspectiva y yo espero que esto te pueda ayudar. Comunicar es así. Lo que yo intento decirte, los conceptos que yo intento decirte son importantes. Escuchar. Tenemos dos oídos para escuchar, una boca para hablar y muchas veces no desarrollamos eso de la mejor manera. Influir nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, todo eso genera en las otras personas una decisión. Tal vez yo estoy pasando un mal día al día de hoy, eh, tú vienes con una buena intención, una buena noticia, y como yo estoy pasando un mal día, te hago una mala cara, pero no por lo que me dijiste, sino por mi situación interna, y tal vez tú lo tomes como una agresión hacia tu persona o como algo que probablemente pudiste pensar que eres imprudente porque no sabes en qué estado estoy. Y esos gestos, palabras, ideas, conceptos, educación, todo influye en las decisiones de las otras personas. Tal vez eso, si ese es el caso, un ejemplo metafórico, teórico, tal vez te obligue o te diga a ti, no, pues ya mejor no le platico nada, porque no le gustó lo que le dije. Tú estás viendo algo, pero mi lenguaje corporal influyó sobre tu decisión. Y cómo resuelves los conflictos clave para poder hacer esto. Errores de comunicación, de escucha, de sistema, de lo que tú creas que es un problema. Una de las cosas que me gustaría poder compartirte es algunos versículos que he descubierto en la Biblia, porque como te lo menciono, para mí la inteligencia emocional es el dominio propio. La Biblia lo menciona como tal. Puedes adaptar estos versículos que te pueden ayudar para que tú puedas hacer un mejor trabajo. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, lo interno es más importante, gestionar y conocer tus emociones. La inteligencia emocional comienza cuando tú cuidas lo que te permite sentir y pensar. Proverbio número 2, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, la Biblia habla del dominio propio como alguien que es mejor estar con una persona que tarda en enojarse que al que esté fuerte. El dominio emocional es el mayor poder que cualquier persona puede tener, incluso que la persona más millonaria, incluso que la persona con el mejor cargo. El dominio emocional es uno de los retos y desafíos más grandes del ser humano. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto quiere decir que cuando tú tienes compasión, eres capaz de reír cuando alguien ríe. Cuando alguien llora y sufre, eres capaz de sufrir con esa persona. Empatía o compasión
es la base que te va a llevar a tener un equipo sólido. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Cuando tú aprendes a escuchar, cuando tú y yo aprendemos a escuchar más que hablar o dar nuestra opinión, estamos listos para liderar de una mejor manera. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Cada vez que nosotros estamos haciendo algo, o estamos haciendo mal o estamos haciendo bien, influimos positiva o negativamente, la gente de afuera hacia adentro, o sea, nuestro círculo externo e interno también influye en nosotros y nosotros influimos en ellos, nos guste o no, nuestros gestos, pensamientos, acciones, valores, todo influye en las personas. La perseverancia emocional sostiene el éxito a largo plazo. Quiero dejarte una pregunta que sea profunda y que te pueda ayudar a reflexionar internamente de manera que tú puedas simplemente meditar en ella y hacer los ajustes. Por supuesto que este tema es extenso y vamos a seguir tocando más temas así, pero hoy quiero terminar casi con esto. ¿Qué emoción domina tus decisiones hoy? ¿El miedo, el enojo o tu propósito? Recuerda, cuando estamos muy contentos, muy enojados, muy tristes, tomamos decisiones y no siempre son las más sabias. ¿Qué emoción domina tus decisiones hoy? ¿El miedo, el enojo, la ira, la alegría, propósito? Medita en esta pregunta. Medita en esta pregunta. Quiero invitarte durante esta semana que puedas escuchar lo que estoy compartiendo contigo, este llamado a la acción, acciones prácticas que tú puedas poner. Yo descubrí con el tiempo, apenas hace 2 años, no sé qué hice los otros tantos años de mi vida, creyendo que aprendía. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu negocio o tu familia? Esta semana, ¿qué te parece que esta semana tú y yo practicamos juntos escuchar más que hablar? ¿Por qué no escuchamos a una persona antes de hablar o dar nuestra opinión? Tal vez podamos descubrir algo que no sabíamos. ¿Te unes conmigo a esta semana a escuchar más de lo que hablas? 2. Controla tus reacciones cuando alguien te rechace, cuando tú des una idea, hagas una venta o propongas tu negocio. ¿Por qué no controlamos nuestra reacción? Cuando alguien difiere en nuestro punto de vista, que no piensa igual que yo. A mí me encanta la gente que no piensa como yo, porque eso me ayuda a enriquecerme. Claro, no todo el tiempo fue así. ¿Qué te parece que esta semana practicamos controlar esa emoción, dominar esa emoción que nos produce rechazo? Número 3, ¿qué te parece que buscamos conectar con la emoción de las personas y no solo que sea el tema del dinero, la salud, el negocio, las relaciones? ¿Por qué no buscamos conectar con las emociones verdaderas de las personas? Termino. Desarrolla primero tu inteligencia emocional y todo lo que tú hagas va a crecer, va a prosperar. Y eso te lo prometo que es así. Yo he visto el desarrollo en todas mis relaciones cuando yo controlo mis emociones y practico la compasión. Quisiera decirte que ya soy producto terminado, pero no. Realmente soy un bebé, especialmente en el tema de la compasión. Es algo que me recuerdo todos los días. Necesito ser más compasivo, más compasivo, más compasivo, más compasivo. Comprender y entender a las personas. Escuchar sin dar mi opinión. Incluso en el último año, es decir, el año pasado, ya me reservo mi opinión. A veces le digo a la gente, no tengo nada que decir. Y cuando insisten, procuro ser lo más empático o compasivo. Pero aún me falta mucho. ¿Por qué no nos ayudamos juntos? Esta semana practiquemos escuchar más, controlemos nuestras reacciones, dominemos nuestras emociones y conectemos con otras personas. ¿Qué te parece? Te leo en los comentarios y vamos viendo cómo trabajamos esta semana. Tal vez hagamos
una videollamada, un Zoom, un seminario, qué sé yo, algo que podamos aprender juntos. ¿Qué te parecería? ¿Es una buena idea? Soy Alejandro Alcántara. Nos vemos muy pronto.